Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Me escuchan? Hermano Oscar Manrique, ¿cómo estás? Bendiciones, milagro en verlo. ¿Cómo vas, doctor? Dios te bendiga. Bendiciones. Bien, ¿Qué más? excelente. ¿Hoy va a dar la clase usted? Eh, ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Gracias a Dios, hermano. Dios te bendiga. Sí, señor. Una pregunta. Usted me dijo que usted era abogado en, ¿cómo se llama? En esto. Yo soy, yo soy abogado penalista. Hay abogados en- civilistas en derecho civil, en derecho de familia, en derecho laboral, en derecho penal, ¿sí? Pero Yo yo también soy... lo necesito Sí, ahorita sí. ¿Qué para me... limpiar la casa. Ok, Ah, pero estamos que los dos nomás, sí. Sí. sí, Doctor, lo que pasa es que yo tengo un hermano que era policía, bueno, antes que cuente la gente. Y la mujer de él que hubo agresión intrafamiliar y eso, y la vieja lo mandó a la cárcel a él, porque dijo que él le había abusado a la hija. Y él ya llevaba más de 22 años de cárcel, de pues, ser policía. Y ahorita lo ok. bajaron a la cárcel y pues lo destituyeron de la policía por causa de eso. Y la Y vieja llevaba está bien, 22 años en la prisión. sí, Ok, señor, sí. Entonces, él está en la cárcel, pero la vieja no hizo, o sea, la china no hizo nada de eso de Florencia, de médico general, de eso, médicos ni nada. No quiso hacerse el examen ni nada. ok. Y ella Pero él está ya fue pidiendo, condenado. Fue condenado. no, ¿Y todavía cuántos no, años pagó? no, apenas lo bajaron. Ya lleva como más, va para 2 meses. Ah, ya, ok, ok. El caso está fresquito. Ok, ok. Anota mi número. Dame un segundo. Sí, porque es que necesitamos un abogado, pero que, o sea, que, ¿qué? Que esté, pues, me pido, yo le hago una pregunta. Con todas esas acusaciones que le metió en la fiscalía y eso, ¿hay posibilidades que él salga o no? Yo te voy a hablar claro, ¿no? Los Sí, delitos sexuales tienen un problema. La niña es menor de 14 años. sí, señor, cuando eso sí. Pero, pero ella no demandó en el Entonces, ¿qué pasa? 2022, que supuestamente fue el hecho, sino demandó fue en el 2025 cuando ellos se separaron. Dale su Ok. número y cuando se termine la clase hablamos sobre ese tema. 315, ¿Cómo? 315, Tres 7, quince 767, 767 8733. ochenta y Caleb, siete Caleb Cano. 8733. Sí, 8733. Sí, 315 767 8733. Sí. Caleb Cano, pero entonces me llamas no, no hoy, sino mañana. ¿Por qué? Porque tengo clases ahorita a las 6 y a las 7. Bueno, listo. 5, 6 y 7. Ok, bueno. Bueno, o sea, mañana Ujú. quiero. Eso, mañana, no, mañana me puedes llamar temprano, Sí, es en que la yo quiero mañana, que usted, que porque usted yo no estoy a haga, la mañana. que usted nos dé la asesoría con mi hermana para que ellas entiendan sobre eso. ¿Sí me entiende? Ok, Porque vale. ella quiere meter un abogado y el man dijo que sí podía apelar sobre eso para que él saliera. Ok. Pastor, buenas Dios tardes, le ¿cómo bendiga. estás? Bendiciones. Dios le bendiga. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Aquí que mira, entro más fácil en el celular que entrar aquí en el portátil porque me pide ¿cómo es que el código de seguridad ese que es más difícil? Uy, no. Ah, pero mira que no. A mí no me lo pidió. Mira, a mí sí. Y aquí en el celular entro fácil y voy a entrar aquí al portátil y siempre me muestra el código de seguridad Ok. y cómo es que es y nada, hombre.
No, 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 no. Estoy aquí. Ah, bueno, S, Él te pide, R. Sí, me está pidiendo el código de seguridad. Y no, G. pero mira que ya estás aquí en la clase. No, sí, pero en el celular. Ajá, Pero tiene el portátil que tengo ok. también. Nada. No, 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 Bueno, hombre. bueno, mi Es- hermana, vamos a empezar la clase. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Mi nombre es Khaled Cano Palacios. Ah, ya. Yo estoy en la ciudad de Cali. Estoy muy contento con todos ustedes. Un saludo muy especial a todos. Eh, Señor. a Oscar Enrique, a Elena Luisa, a Claudio Sánchez. ¿Cuántas personas somos en total? Somos como 14 No más. 18. más. Sí. Ok, bueno, voy a empezar, mis hermanos, con una oración. Vamos a dar la clase, que es una clase bien importante, bien interesante, y quiero que abramos nuestra mente, nuestro corazón, que el Señor sea obrando en cada uno de nosotros. Y voy a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia para darte gracias por este momento tan especial, Señor. Que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón. Estamos aquí para adorarte, para glorificarte, para bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, eres la persona, el ser que va a actuar dentro de nosotros, para que nosotros seamos, Señor Jesucristo precioso, lo que tú quieres que nosotros seamos, siervos tuyos, que podamos adorarte, que podamos bendecirte y glorificarte, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, bendigo esta clase y bendigo a todos mis hermanos que se encuentran presentes en este momento y los que se van a conectar y los que van a conocer de esta clase que vamos a dar hoy de eclesiología de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces vamos a entrar en materia en este momento, mis hermanos, porque el tiempo como es muy reducido, entonces vamos a aprovecharlo al máximo. Bueno, entonces, Una en esta pregunta, clase, ¿por qué reducieron las clases si eran de 2 horas? eh, hoy vamos a dar una hora de 5 a 6 y vamos a estar con otro grupo de 6 a 7 y tengo también otra clase de 7 a 9, pero esta clase la vamos a dar en una horita, ¿sí? Pero estamos empezando, son aproximadamente unas 7, 8 clases, pero hoy la vamos a organizar de esta manera, mis hermanos. La idea es que esto sea un foro, que sea la metodología que vamos a utilizar aquí, es una metodología que yo le llamo diálogo de saberes, ¿sí? Porque es bien importante y a mí me parece que Orlando Falsborda, eh, sociólogo, hizo una buena propuesta con esta metodología porque es la oportunidad que nosotros tenemos en este foro de poder compartir, de poder escucharnos. Entonces, la eclesiología, mis hermanos, que es la base, ¿sí? La base de esta materia, de esta clase, ¿sí? La eclesiología es el estudio que nosotros realizamos y que vamos a desarrollar aquí, ¿sí? Como una rama de la teología que va a estudiar solamente y exclusivamente la iglesia. Es decir, la doctrina de la iglesia, cómo la iglesia, ¿sí? Se convirtió en iglesia, qué fue lo que sucedió, cuál es ese propósito de Dios al crear su iglesia y cómo se ha organizado esta iglesia. Esta iglesia o la iglesia como tal, ¿sí? En el mundo, en la tierra, que es lo que Dios es el lugar al cual nosotros estamos llamados, ¿sí? Todas las naciones, toda la tierra, para dar a conocer la palabra de Dios, sí, es lo que llamamos iglesia, tiene una misión.
Y esa misión en el mundo es predicar la palabra de Dios, es crear la iglesia, hacerla crecer, desarrollar la iglesia. Entonces la iglesia no es solamente, ¿sí? No es solamente el aspecto físico de la iglesia como tal. Es decir, la materialidad en el sentido no solamente del templo, no solamente de los edificios, no solamente de la construcción como tal, del diseño, de la forma como físicamente, ¿sí? Nosotros vemos la iglesia, sino que la iglesia también son las personas, son los miembros, somos nosotros, todos nosotros, ¿sí? En donde la cabeza es Cristo, es la máxima autoridad, sino que también aparte de nosotros, de esos miembros, ¿sí? También nosotros internamente, espiritualmente, ¿sí? Somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios mora espiritualmente dentro de cada uno de nosotros como iglesia, ¿sí? Donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Ahí está Él, ahí está su iglesia. ¿Y qué es lo que Él hace? ¿Qué es lo que Dios hace? Desde luego que Él va a respaldar, va a agradecer, va a actuar, ¿sí? Como cabeza de la iglesia en todos nosotros. La iglesia, ¿sí? La iglesia como tal tiene una estructura y esa estructura es simple, es una estructura muy sencilla, ¿sí? Para que nosotros comprendamos cómo es que funciona, o cómo está estructurada, cómo está organizada la iglesia. Quiero pedirle el favor que por favor cierren los micrófonos. Quédese aquí, hágase la pendeja. ¿Qué pasó? ¿Fue el mío o fue el de allá? ¿Mm? El suyo, mi hermana. Es el mío, el internet mío. El micrófono que lo tiene abierto, hermana, por favor, cierre el micrófono. ¿Alguien sabe el horario hasta qué hora es? ¿De 5 a qué? Hasta las 6, hermano, hay clase. Gracias, mi hermana Fay. Bendiciones. Es que es como difícil entrar, ¿cierto? Con ese código uno digita las cosas y no, qué problema, hay que hacerle un poco. Es que estamos adentro, hermano, estamos dentro de la clase. Sí, pero Retiré para llegar es muy difícil. O sea, el- digitando el código, por mucho más cuidado que uno ponga, no da sí, y no da señor. y hay que repetir.
Sí es, porque mira, que yo entro más fácil en el celular que entrar al portátil. Aquí estoy luchando con él y nada, no he podido. Yo estoy aquí en el portátil. Por eso, pero es que no, o sea, porque es que el código tuyo no es igual al mío, porque cada uno tiene un código diferente. Exacto, cada quien tiene su código diferente y entonces, ¿Se ¿qué le nos cayó pasó la aquí? llamada al pastor? No, no lo Es hemos llamado, vamos a escribirle dónde está mi celular. No, que está dando la clase. No. como que salió un momento, como que salió. Ah, No, bueno. Ahora no, sí. no, no. Yo no- Ah, ya. Ya listo, ya entró ya. Sí, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, tiene un significado muy profundo. Entonces están los diáconos, están los miembros de la iglesia, ¿sí? Cada uno tiene una función específica, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando nosotros nos dirigimos a un diácono, esa persona es la que nos va a ayudar a nosotros a resolver cosas espirituales, problemas, situaciones que se presentan. ¿De quiénes? De los miembros. O sea que los miembros también hacen parte de la estructura. Entonces está Cristo como máxima autoridad, están los pastores, los ancianos, los diáconos y todos los miembros, los creyentes de la iglesia. Ahí están todos, ¿sí? Esta es la mejor manera de comprender, de entender qué es la iglesia, ¿ya? Entonces, la iglesia es un conjunto de personas, ¿no es cierto? Somos un conjunto, un grupo, ese conjunto de creyentes, de personas unidos todos en una misma fe, como cuerpo de Cristo, es la iglesia, ¿sí? ¿Creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Sí, lo creemos. Entonces nosotros, gracias a Dios, bendito sea su nombre, mis hermanos, ¿sí? Ya tenemos claro que la iglesia, ¿sí? No es un edificio, no es un templo físico, sino que además de eso es un conjunto de personas, de miembros, de creyentes, de cristianos, de personas que estamos unidos en una misma fe, bendito sea su nombre, alabando al Señor Jesucristo, buscando de su presencia como nuestro Señor y Salvador. Eclesía es la palabra que se utiliza, es una palabra griega. La palabra eclesía quiere decir reunión, quiere decir asamblea, quiere decir, quiere decir para que ustedes me entiendan, ¿sí? Todos nosotros, gracias a Dios, todos nosotros, bendito sea su nombre, cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia nos describe a nosotros como un cuerpo, ¿sí? Que tiene una estructura, tiene unas características, ¿sí? Y ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es donde Él vive, donde Él mora. Pero mora como qué? Como cabeza. Él está en la cabeza. ¿Sí? En ese cuerpo. Entonces, cada uno de nosotros, cada creyente, cada miembro de la iglesia, es importante porque va a cumplir una función. Primera de Corintios 12:27. La familia también recibimos ese nombre de familia. Somos la familia de Dios, los hijos de Dios. Entonces, como miembros, nosotros somos hijos de Dios, pero entre nosotros somos hermanos en la fe. Es decir, la iglesia está compuesta por un conjunto de personas, de miembros que somos hermanos. Por eso nos decimos hermanos. Mi hermana, Dios te bendiga. Cuando nosotros le decimos a una persona, alabado sea el Señor Jesucristo, mi hermano, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo y lo saludo y le digo, mi hermano, mi hermana, es porque somos una familia. Y esa familia de Dios, ¿sí? Estamos unidos porque somos hermanos en la fe. Y estamos unidos, ¿por qué? Por el Espíritu Santo que es nuestra guía. Estamos unidos por el amor de Cristo como iglesia. Todo esto, lo que yo les estoy manifestando en este momento, ¿sí? Es para que entendamos el significado profundo que tiene la iglesia. ¿Qué significa la iglesia? ¿No es cierto? Entonces, pero la iglesia no es solamente la iglesia local. No es solamente la iglesia de la ciudad, la iglesia de mi región, de mi país. No, no es solamente esa, sino es una iglesia grande que está por todos los países. ¿Sí? Esa mies,
¿sí? Esa iglesia, ese remanente que siempre ha venido, que ha estado allí, 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 como este remanente que somos en este momento, ¿sí? Un conjunto de personas, de creyentes, que a través de los tiempos, a través de todos los momentos, de los diferentes tiempos, esa temporalidad en la cual nos hemos movido en los diferentes lugares, en esos tiempos históricos, en esos contextos políticos, en esos contextos culturales en que nos ha tocado movernos, ¿sí? Como simiente, como iglesia de Cristo, es como remanente de Cristo, ¿sí? Es esa iglesia, ¿sí? Que Dios tiene en toda la tierra. Grupos de personas en diferentes lugares, en diferentes tiempos, en diferentes momentos, con una misión, con una función, y es adoración, porque lo que Él busca son adoradores. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, también es importante, mis hermanos, ¿sí? Que, no- que nosotros sepamos cuál es esa, aparte de adorar a Dios, que es la función principal, es la función permanente, es lo que Dios quiere permanentemente de nosotros, esa glorificación a Él, es que nosotros podamos desarrollar esa gran comisión como iglesia. Es que, digamos, la palabra, la iglesia como tal, ¿sí? No solamente tiene esa función, sino que cada vez haya más personas que podamos ir edificando entre nosotros mismos, que podamos irlos ayudando, ayudarlos a crecer, a desarrollarse, ¿sí? A desarrollar esa gran comisión mediante la predicación del Evangelio. Bendito sea el Señor Jesucristo, ¿sí? Mediante ese servicio a las personas. Entonces, adorar a Dios es una de las misiones de la iglesia. Estamos en una introducción aquí de la eclesiología, ¿sí? Estamos mirando el propósito de la iglesia. Ya dijimos qué es la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, entonces, adorar a Dios, glorificarle, bendecirle, santificarle, ¿sí? Desarrollar esa gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos, ¿sí? Donde quiera que estemos, donde quiera que nos movamos como iglesia, el crecimiento espiritual de todos y cada una de las personas creyentes, ¿sí? Sin ningún tipo de discriminación, implantar ese gobierno de Cristo, que la gente sepa, que el mundo se dé cuenta del gobierno de Dios. Entonces hay que crear iglesias, hay que ir por todo el mundo predicando. ¿Qué? ¿Predicando qué? La salvación de las almas. Como iglesia vamos a predicar, a pedirle a Dios, a orar por la salvación de las almas. No importa, digamos que hay una que le colocó tal denominación, o sea, las confesiones religiosas. Entonces no importa la denominación, usted le puede colocar una, otra, otra. En Colombia tiene que llevar la palabra iglesia. Jurídicamente, jurídicamente ya no es como antes, no, tiene que llevar la palabra iglesia. ¿Iglesia para qué? Para que sepamos, para que el Estado sepa, las diferentes entidades, instituciones del Estado sepan que somos una iglesia, que somos iglesia, ¿sí? Y en segundo lugar, que estemos registrados como iglesia, como congregación, como denominación, como confesión religiosa. Y en tercer lugar, sepamos que todos somos iguales ante Dios, somos iguales ante la ley, ¿sí? Y que no existe, no es que la iglesia católica es superior que la iglesia ecuménica, que la iglesia luterana, que la iglesia católica, que la iglesia evangélica o protestante. No, aquí no hay uno más que el otro. Y eso tiene que ver con temas de concordato, todas esas cositas las vamos a ver. Pero aquí lo importante en este momento, ¿sí? Se lo digo como abogado, como licenciado en ciencias sociales, como licenciado eclesiástico, mis hermanos, que nosotros tenemos que centrarnos sin importar, sin pelear por problemas doctrinales, ¿sí? Nos centremos en la adoración a Dios como iglesia, nos centremos en la glorificación de Dios y nos centremos en esa gran comisión para la salvación de las almas, ¿sí? Para que se implante, para que el gobierno de Cristo, ¿sí? Siga dominando, siga creciendo, ¿sí? Siga aumentando esa espiritualidad de cada uno de nosotros como creyentes. Entonces,
mis hermanos, ¿sí? Aquí hay unos elementos fundamentales que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y es que siempre por encima, como cabeza de la iglesia, está nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la alabanza, la adoración. Gracias a Dios, mis hermanos, porque estamos sirviendo directamente a una obra donde la cabeza de la iglesia, la máxima autoridad, es nuestro Señor Jesucristo. A Él estamos sirviendo. Pero nosotros servimos en una obra. Y esa es la obra de Él, la iglesia. Nosotros servimos ahí. Por eso también recibimos el nombre de obreros, porque estamos sirviendo, ¿sí? A quien en su obra, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros, y dentro de los miembros, cuando nosotros tenemos claro, ¿sí?, que ese grupo de personas, de creyentes, de testigos de ese poder de Dios, ¿sí?, de hermanos en Cristo, hermanos en la fe, que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo como máxima autoridad de su iglesia. Al sea la gloria, mis hermanos, la honra. Amén, mis hermanos. Es la congregación. Porque si hay algo que Dios agradece, donde Él se manifiesta, donde que Él reconoce y que Él está presente, es en la congregación. Por eso, cuán grande y cuán maravilloso es que estemos siempre nosotros unidos, ¿sí? Unidos como iglesia, donde hayan dos o tres personas reunidos en su nombre, o sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está Él en medio de nosotros. O sea que la gloria es para Él. Entonces la iglesia nació en el día de Pentecostés, y el día de Pentecostés ocurrió después de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él, el Señor Jesucristo de Nazaret, en ese Nuevo Testamento, ¿sí?, en ese momento tan especial, tan recordado, ¿sí?, conocido como el día de Pentecostés, allí nace la iglesia, nació la iglesia, ese remanente, ¿sí? Ese remanente. Y esa palabra iglesia, ya lo dije, viene del griego eclesia, ¿sí?, que quiere decir iglesia. Pero aquí estamos hablando de la iglesia de Cristo, como cabeza de la iglesia, como la iglesia como esposa de Cristo. Es decir, es una iglesia que representa, ¿sí?, esa pureza, ese amor eterno de Dios. Miren que ese amor es tan impresionantemente santo y eterno, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ya nosotros estábamos allí, ¿sí? Estábamos en la mente, en ese conocimiento eterno de Dios, como iglesia, como pueblo de Él. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, alabado sea su nombre, mis hermanos. Es decir, fuimos escogidos. Y la iglesia, usted se da cuenta de ella porque es una iglesia unida, es una familia unida. ¿Unida por qué? Por ese amor fraternal, ¿sí? Por ese amor eterno de Dios, entre los creyentes, entre los miembros, todos trabajando juntos como familia de Dios. Cuando nosotros analizamos, ¿sí?, cuando nosotros queremos profundizar en esto, en este tema, mis hermanos, si ustedes digamos, quieren profundizar mucho más, nos damos cuenta, mis hermanos, que siempre, siempre, sí, siempre, a lo largo de toda la historia, ¿sí?, de todo el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, es que estamos sirviendo a las personas. Estamos sirviendo a todas las comunidades, a todas las personas, a todos los seres humanos. Y nosotros, esa manifestación, ¿sí?, esa adoración de Dios, esa edificación de los creyentes, no es otra cosa más que el reflejo, lo que nosotros hacemos, ¿sí?, cuando llevamos ese mensaje del Evangelio. La iglesia, ¿sí?, la iglesia como asamblea,
¿sí? Donde estamos atrayendo a esas personas de afuera para que se hagan parte de la iglesia, mis hermanos, ¿sí? Es la experiencia más grande, ¿sí? Y maravillosa que nosotros podemos, de lo cual nosotros podemos dar cuenta. ¿Será que la iglesia dentro de la experiencia que nosotros hemos tenido, ¿sí? Eh, la máxima expresión de la gracia, ¿sí? ¿No es cierto? De la gracia, ¿sí? Que es el mayor regalo de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, ¿sí? Es la salvación. Es decir, nosotros estamos aquí, nos acogemos a la iglesia, buscamos de Dios. Y en la introducción, en todos estos temas que estamos dando, digamos, por lo menos en esta clase del día de hoy, mis hermanos, Elena, Manrique, todas las personas que están aquí, Giovanni, ¿sí? Mis hermanos, es un agradecimiento eterno por la salvación. Y nosotros, frente a ese regalo de salvación, como iglesia, como iglesia que fue comprada por Cristo, ¿sí? Que hace parte como seres humanos, como personas, ¿sí? En nuestra fe, porque no es por obras, ¿sí? No es por hacer obras. No, aquí la fe, mi hermana, te pido el favor. Aló, mi hermana, para que por favor nos colabores con el micrófono. Nuestro único líder de su remanente, de su iglesia, la única iglesia alrededor del mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Es la razón de ser. Es la razón de ser. Entonces, hablando en profundidad, ¿sí? Hablando en profundidad en qué es lo que Dios quiere, qué es la iglesia, cuál es nuestro propósito, cómo se debe organizar la iglesia. Miren, mis hermanos, que es muy sencillo de comprender, es muy sencillo de entender. Y mis hermanos, la iglesia de Cristo no está solamente en la clase media, en la clase alta, en la clase baja o en los pobres. No, no, mis hermanos. La iglesia de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, también la podemos fundar donde hayan personas privadas de la libertad. Nosotros podemos fundar iglesias allá. La idea es que hayan personas, porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, ¿sí? El trabajo que nosotros tenemos que hacer y en el cual tenemos que centrarnos nosotros también, es que nosotros no podemos, es decir, usted se pregunta, ¿no? Usted se hace la pregunta, bueno, en todas partes, a lo largo de la historia, ¿sí? A lo largo de la historia, si nosotros analizamos la necesidad del ser humano, la necesidad del hombre, ¿sí? De acogerse a una iglesia, a una comunidad, ese es Ese es, ¿sí? A lo largo de la historia de lo que nosotros conocemos hasta este momento, eso es lo que Dios ha querido siempre. La iglesia nace en Jerusalén, tras la muerte pues y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese gran día maravilloso conocido como el día de Pentecostés, ¿sí? Ese movimiento que empezó como un grupo clandestino, como un grupo que era perseguido por el gran imperio romano, por ese imperio que entró en decadencia, ¿sí? Y que era el que se imponía en ese momento políticamente, culturalmente, con todas sus dioses y con todo lo que ellos hacían, ¿sí? Perseguían
perseguían a ese movimiento cristiano pequeñito que se originó allí en Jerusalén. Lo perseguían, ¿sí? Y era una persecución de la iglesia, de ese movimiento, que no es un movimiento político, como ellos trataban de mostrarlo, ¿sí? Se fue expandiendo muy rápidamente. Y la palabra clave se llama la Gran Comisión. Esa es la palabra clave, la Gran Comisión, donde los apóstoles, ¿sí? Aquí hay que destacar a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, pero también hay que incluir otros, como el apóstol Pablo, otros, ¿sí? Asumieron con gran responsabilidad, ¿sí? Con poder, con autoridad, ¿sí? Del Espíritu Santo, asumieron ese concepto que se llama eclesía. Eclesía quiere decir iglesia, ¿sí? En esta clase del día de hoy estamos estudiando la iglesia. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que ocurrió en esta introducción? Entonces, en esos primeros siglos, ¿sí? Lo que llamamos nosotros la iglesia primitiva, bueno, a lo largo de toda la historia han habido persecuciones, ha habido contra ese remanente, mis hermanos. Es que no es la iglesia católica solamente, es que no es la iglesia luterana, no, no, es ese remanente, esa iglesia, ¿sí? Que va allí a lo largo de toda la historia, ¿sí? La iglesia de Cristo, en sus inicios, mis hermanos, muy perseguidos, sí, fueron tirados a los leones, eran muertos, los apóstoles tuvieron unas muertes horribles, ¿sí? Pero ocurrió un fenómeno que solamente el Espíritu Santo puede dar. Bendito sea el Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó, mis hermanos? Que se expandió gracias a la obra del Espíritu Santo muy rápidamente por todo el Mediterráneo, ¿sí? Y ahí cumplieron unas funciones muy especiales Pedro, el apóstol Pedro, ¿sí? El apóstol Pablo y todos los demás apóstoles. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Y aquí es importante, ¿sí? Que ustedes saben que los imperios tienen un inicio y van subiendo, tienen un apogeo, ¿sí? Y van subiendo hasta que llegan a la máxima cima, al esplendor del imperio. Y después entra en un periodo de decadencia, de declive, donde va decayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, ¿sí? Y se acaba cuando es dominado por otro imperio, por otros pueblos. Esa situación de la cual les estoy mencionando, pero nosotros no somos ajenos a ella. Aquí lo que yo destaco es que hay un rápido crecimiento, ¿sí? De la iglesia. Estamos hablando de algo que permitió la legalidad, digámoslo así. No la legalización, sino la legalidad, que ya nos abrió más las puertas, que ya nos permitió, eh, digamos, actuar más libremente, no a escondidas, como en los inicios, a raíz de la persecución, ¿sí? Y fue un hecho que nunca podemos olvidar. Es un hecho de la iglesia, porque la eclesiología es el estudio de la iglesia. Y esto ocurrió en el siglo tercero, en el siglo cuarto y en el siglo quinto. Y pues por supuesto que viene hasta ahora. Pero hay un año que es el 313 después de Cristo, había un emperador romano. Y ese emperador que todos conocemos como Constantino, nunca se olvide de ese emperador. Ese emperador Constantino, ¿sí? Hizo algo que jurídicamente, ¿sí? Nosotros le llamamos legalidad, legalidad, ¿sí? Es hacer algo que aparentemente era ilegalidad, ¿sí? Convertirlo en algo legal.
o sea, en algo aceptado, ¿sí? Que tenía forma, tenía apariencia de ilegal, se volvió legal. ¿Y qué quiere decir eso? Legalizar, ¿sí? Legalizar el cristianismo, el cristianismo no es otra cosa más que darle ese reconocimiento, ¿sí? Esa aceptación de la iglesia, que esto sí tenemos que recordarlo, año 313 después de Cristo, el emperador Constantino legalizó el cristianismo. No nos vamos a centrar en los errores, no nos vamos a centrar, vamos a centrarnos en un hecho oficial, en un hecho que hizo que se nos abrieran las puertas y que nosotros pudiéramos, ese remanente de Cristo, actuar no tan de manera clandestina como lo venía haciendo. Esto ocurrió en el año 313 después de Cristo. Pero ¿qué pasó después? En el año 380 después de Cristo ya quedó como la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, la iglesia, que estaba creciendo muy rápidamente como un movimiento clandestino, ya salió de esa clandestinidad, ¿sí? De esos lugares, ¿sí? Habían sitios donde les tocaba reunirse en cuevas, por ejemplo, habían unos sitios en mazmorras, en, en, en los cementerios, por allá en lugares apartados donde no iba nadie, donde la gente iba muy poco. En lugares apartados empezaron a reunirse. Mi hermano, logramos salir, gracias a Dios, bendito sea su nombre, logramos salir de la clandestinidad, mis hermanos. Salimos a esa luz admirable, ¿sí? Bendito sea su santo nombre, mis hermanos. Mire cómo esa oración, ¿sí? Ese clamor de esos hermanos de la iglesia primitiva, ¿sí? Hizo que pudiéramos salir, que pudiéramos liberarnos de todo esto. Entonces ya la iglesia en el año 380 después de Cristo se declaró como la religión, como la iglesia oficial de todo el imperio romano, de todo el imperio romano. Y esto es bien importante, mis hermanos, que lo sepamos. Bueno, yo les decía ahora que los imperios tienen un periodo de nacimiento, de esplendor, de desarrollo máximo, y luego viene su decadencia hasta su destrucción o desaparición, ¿no es cierto? En el momento en que históricamente, ¿sí? Eh, en Europa, cuando el imperio romano entra en decadencia, lo que llamamos técnicamente la caída del imperio romano, hay algo, y es que la iglesia, ¿sí?, se convirtió en una institución estable. Es decir, la iglesia como tal siguió. No es que por la caída del imperio romano se haya caído la iglesia, se haya acabado. Estamos hablando de la iglesia oficial para la época de los hechos, para la época en que yo les estoy comentando, ¿sí? Que era la iglesia oficial del imperio. Entonces, esa iglesia, conocida como la iglesia católica romana, ¿sí? Con su clero, con sus papas, con todo, ¿sí? Siguió, siguió. Y entonces, ya posteriormente, ¿sí? La iglesia fue adquiriendo muchísimo poder, mucho poder, tenían mucho poder. Ellos estaban organizados en papas, ¿sí? En papas. Y los papas, que eran la máxima autoridad, ¿sí? Ellos, ellos llegaron a tener un enorme control cultural, político, militar, tenían un control de la sociedad. Es decir, el papa prácticamente, ante la caída del emperador del Imperio Romano, ya el papa adquiere mucho poder. Entonces empezaron a coronar reyes, a poner reyes, a coronarlos o a destituir reyes.
Y se viene una época, mis hermanos, donde el papado o la iglesia políticamente, miren ustedes el error que hay, el error. Es un error, mis hermanos, que nosotros como iglesia, ¿sí? Nos involucremos como iglesia en temas políticos, en temas militares, en temas de gobernanza, por la responsabilidad tan grande, el desprestigio, la inestabilidad, el mal ejemplo, las críticas. Yo conozco a uno que le dicen el pastorcito mentiroso. Imaginen ustedes un pastor de toda una iglesia grande, de una gran iglesia, ¿sí? Que se enredó en la política. Nosotros no debemos de participar porque tenemos un Dios muy celoso, muy celoso. Nosotros no deberíamos de participar en ese tipo de cosas por la responsabilidad y los problemas tan grandes y lo vemos a lo largo de la historia. Es decir, en el momento en que la iglesia, esa iglesia primitiva, esa iglesia, estamos hablando de un remanente que no se ha contaminado, que no se dejó contaminar por la política, ¿me entienden? Y estamos hablando de una iglesia que llegó a tener tanto poder, pero poder, ¿qué tipo de poder? Poder político, mis hermanos. Y si sabe una cosa, que el peor error que puede tener una iglesia, ¿sí? O que puede cometer la iglesia, es apartarse de su cabeza principal, que es la máxima autoridad, para centrarse en el poder, en la dominación, en quitar reyes, poner reyes, ¿me entienden? Sino en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta rama de la teología que llamamos eclesiología, que estudia la doctrina de la iglesia, que estamos mirando algo de la historia de la iglesia, mis hermanos, tuvo un momento en que se contaminó, al igual que hoy en día lo vemos. Es decir, ese enorme poder que llegó a adquirir la iglesia no fue solamente en esa comunicación, en esa relación, en ese tipo de organización política, ¿sí? Sino en todos los errores que llegaron a cometer por el ansia de poder, por el deseo de dominar, de imponerse, como si la iglesia fuera un imperio también. Eso es un error. Es un error. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Entonces, en el año 1054, o sea, siglo XI, el año 380 se dice siglo IV, el año 313 se dice siglo IV, ¿ya? Entonces, en el siglo IV fue que la iglesia se legalizó y se convirtió en la religión oficial, la religión del Imperio Romano. Cae, ¿sí? Entonces, aparecen los dogmas de la iglesia en el Concilio de Nicea, ¿sí? Pero hay algo que yo les quiero comentar a ustedes que no podemos volver a repetir la historia porque la desconocemos, porque no la leemos, ¿sí? Y es que la iglesia como tal, ¿sí? Se convirtió en la institución más grande, más imponente, de más poder en toda Europa, en toda la Europa antigua, ¿sí? Y empezaron a cometer durante esos periodos, durante esos grandes periodos, desde el siglo V hasta el siglo XV, imagínese usted, 10 siglos, ¿sí? Donde la iglesia no hizo sino imponer todo su poder. Pero ¿era el poder de la iglesia? ¿Era el poder de Dios? No, era el poder papal de los papas. Error. Y vemos todo esto en las atrocidades que se cometieron en la Edad Media. En la Edad Media, ¿sí? Durante las persecuciones, las grandes persecuciones, ¿sí? De las cuales nosotros tenemos conocimiento. En el año 1054, ¿sí? Ocurrió el famoso cisma de Oriente. ¿Qué pasó? Resulta que hay una división. Miren, mis hermanos, otra cosa, otro error que en la iglesia no puede ocurrir, mis hermanos, porque la iglesia es símbolo de unidad, es símbolo de unidad, ¿sí? Acuérdense de un concepto maquiavélico. Nicolás de Maquiavelo, ¿sí?
un personaje astuto de la política, asesor, ¿sí? Maquiavélico, o sea, malvado, ¿sí? Utilizó un concepto que nosotros no podemos aceptar y que nosotros no podemos permitir que ocurra en nuestra iglesia local, ¿sí? Y es la palabra división. Divide y reinarás. Eso dijo Maquiavelo. Divide y reinarás. El diablo, ¿sí me entienden? Esa gran crítica no es otra cosa más, ¿sí? Que hacer uso, hacer uso, ¿sí? Que es un grave error de las diferencias que tenemos unas diferencias. No, a Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que estemos unidos como iglesia. ¿Y por qué? Porque es que ocurrió una gran división en esa iglesia, ¿sí? Apareció la iglesia ortodoxa y apareció la iglesia católica. Divide y reinará. Se dividieron. El cisma de Oriente no es otra cosa más. En el año 1054, o sea, en el siglo XI, después de Cristo, del siglo XI, ¿sí? Esa gran división. Entonces, por un lado, aparece la división, la iglesia ortodoxa, que es la iglesia de Oriente, ¿sí? Y está la iglesia católica, que es la iglesia de Occidente, o sea, para acá. La iglesia ortodoxa de Oriente hacia allá. La vemos en los países orientales, ¿sí? En Rusia. Hay muchos países que se rigen por la iglesia ortodoxa, que no es otra cosa más que una división. Mis hermanos, las divisiones no traen nada bueno, las, eh, las divisiones no le agradan a Dios, ¿sí? Y en la historia lo vimos, y lo vimos en grande, a gran escala, en el siglo XI después de Cristo. Y hoy en día lo estamos repitiendo. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros lo estamos repitiendo? Lo estamos repitiendo porque hay un fenómeno que afecta mucho al ser humano y es el poder, ¿sí? El poder, el deseo de poder, de dominación, de control. Puede ser económico, puede ser de muchos aspectos, ¿sí? Y eso es un error al cual nosotros siempre tenemos que oponernos. Nos oponemos, mis hermanos, ¿sí? Muchas bendiciones, mis hermanos, para todos, pero nos oponemos a toda forma de promoción, ¿sí? De divisiones. Entonces, se dividió la iglesia y entró en una crisis, mis hermanos, en una crisis de corrupción impresionante, ¿sí? Posteriormente, ¿sí? Con unos periodos históricos que no podemos tampoco dejarlos a un lado, dentro de la misma iglesia, ¿sí? Ante la corrupción que había, donde habían muchos lujos, se cometían muchos lujos, se cometían delitos, habían ritos que no están en la palabra de Dios, en la Biblia, una cantidad de rituales y de cosas, mis hermanos, que cada vez hacían más peligrosa la misión de la iglesia. Es decir, el querer imponer a sangre y fuego, el querer comprar, quitar, poner leyes, ¿sí? Ese deseo de poder, póngale cuidado a eso, porque eso afectó a la iglesia, dividió a la iglesia. Entonces, hubo un movimiento bien importante en el siglo XVI. Esto cogió el siglo XVI y el siglo XVII y fue algo que ocurrió en Alemania. Y hay una crítica que se hace, pero también hay un reinicio de la iglesia. Y esa crítica que se hace es a la corrupción que había, a los lujos y a todo, ¿sí? Lo que hizo que se presentara una protesta en el año 1517
por parte de Martín Lutero y Juan Calvino. Martín Lutero inició una protesta que se llamó la Reforma Protestante de 1517, que dividió la cristiandad. Nosotros, como iglesias protestantes, digámoslo así, calvinistas, anglicanos, ¿sí? Las iglesias que empezaron, lógicamente, mis hermanos, quiero decirles algo. El remanente de nuestro Señor Jesucristo siempre ha existido y ha estado apartado de todo esto que yo les estoy comunicando, que yo les estoy diciendo. ¿Lo pueden creer, mis hermanos? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque siempre ha existido un remanente, una iglesia que sirve y que ha sido guiada por el Espíritu Santo y que sigue en este momento, ¿sí? Que somos nosotros, mis hermanos, es ese remanente. O sea, la iglesia en este momento es un remanente, ¿me entienden? Que está apartado solamente para Dios, apartados para Cristo. Bendito sea el Señor, que está sirviendo en la obra, que no se ha contaminado por todas esas revoluciones liberales que han ocurrido, ¿sí? Donde encontramos una cantidad digamos, de ramas, de movimientos que surgieron de la iglesia de Occidente, o sea, de la Iglesia Católica de Occidente, que es cuando surge el luteranismo, los calvinistas, los anglicanos, esos movimientos, mis hermanos. Ahora sí me entienden, ahora sí comprenden ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasó con ese propósito de Dios? ¿Cómo se fue por otro lado? ¿Cómo se contaminó? La contaminación, ¿sí? Renovaron sus costumbres, las cambiaron, ¿sí? Pero también tengamos en cuenta, mis hermanos, y Dios nos bendiga, y Dios les bendiga, mis hermanos, a todos nosotros y a todas las personas, mis hermanos, que hemos avanzado, que no nos hemos dejado contaminar, ¿sí? Y que seguimos, porque es que miren, la iglesia, la base fundamental de la iglesia es la Biblia, es la palabra de Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque en Él, la iglesia, es en quien hemos puesto nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea la gloria. Entonces, mis hermanos, miren ustedes, ¿sí? Que Dios se sigue manifestando y se ha manifestado a lo largo de todas estas revoluciones que han ocurrido, donde inclusive a la misma iglesia, miren ustedes cómo la iglesia como tal, la iglesia católica, pues perdió mucho poder y ahora con las nuevas constituciones políticas de los diferentes estados, ya no es la iglesia oficial del estado, sino que ya todos nosotros somos como iglesias, somos iguales. Por eso lo manifesté al inicio. En esta clase de eclesiología debemos de tener muy claro, que todos somos iguales ante Dios, que todos somos iguales ante la ley. Y esto se dio gracias a las diferentes revoluciones liberales que se produjeron, por ejemplo, como la Revolución Francesa, ¿sí? Donde se le quitó, se eliminó, se le redujo mucho poder político y muchos privilegios que tenía la iglesia, las iglesias en los diferentes estados del mundo. Y hoy en día, miren el funcionamiento de la iglesia, ¿sí? Lógicamente nosotros como iglesia somos guías espirituales. Nosotros somos autoridad espiritual y también somos una autoridad moral. Por eso es que nosotros no nos podemos contaminar ni por la política, ni por nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros podamos mantener firme, ¿sí? Firme nuestra fe, firme la espiritualidad, la moralidad en alto, manteniendo fuerte siempre nuestro enfoque espiritual, ¿sí? Espiritual, esa labor social, esa labor educativa que nosotros realizamos a nivel mundial como iglesia. Es que la iglesia como tal, en esa profundidad, en esa parte, ¿sí? Donde nosotros tenemos que centrarnos, mis hermanos, es en lo que nosotros como iglesia estamos y somos en el día de hoy. Entonces, la gran pregunta,
La gran pregunta, ¿sí? Nosotros estamos cumpliendo con ese propósito que Dios tiene para su iglesia. Nosotros estamos contribuyendo a que esa misión de la iglesia en el mundo se esté dando. Pues como iglesia, ¿sí? Que se ha extendido a lo largo del mundo, a pesar de todas las persecuciones y de todas las situaciones en las cuales nos hemos enfrentado, que en ese año 380 ya Constantino, él en el 313 legalizó el cristianismo, pero en el año 380 fue Teodosio primero el que ya dijo, esta es la iglesia, la religión oficial del Estado. Y esto es bien importante, mis hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta, que nosotros lo tengamos clarito, que lo tengamos muy claro, ¿sí? Y es que el cristianismo, pero ese cristianismo real, material, técnico, espiritual, fundado en la palabra de Dios, mis hermanos, nunca se ha acabado, nunca se ha terminado. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Nunca, nunca, ni se acabará. A lo largo de todo el tiempo, de todos los periodos, a lo largo, ¿sí? De los diferentes momentos que nosotros hemos vivido, la persecución, la época de la violencia, ¿sí? Entonces, mis hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones para todos. Bueno, Dios lo bendiga, que muchas gracias por la enseñanza. Bueno, ¿qué tal les Gracias, pareció? profe. ¿Qué tal les pareció? Excelente, excelente Excelente, porque le da a uno muchas herramientas para uno pensar. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Voy a abandonar la clase, pero quiero hacerlo con una oración, mis hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por esta bendición tan grande, por este mensaje, por esta palabra, por esta clase, ¿sí? Que acabamos de terminar, Señor Jesucristo, de eclesiología. Te invocamos, Señor, te adoramos, te bendecimos. En el nombre del Señor Jesucristo, bendigo a todos mis hermanos. A todos mis hermanos los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones y multipliquemos este mensaje. Dios les bendiga, mis hermanos.